Vamos al sentido de la historia. Vamos al 16 de agosto. Pero, ¿a qué 16 de agosto nos referimos? Al 16 de agosto de la asunción presidencial, de los cambios en la administración pública, o sea, los famosos decretos, o nos vamos al 16 de agosto del sentido de la historia de la Guerra de la Restauración. 16 de agosto 1863. Señores, esa restauración de nuestra República Dominicana, lo que se llama la Segunda República Dominicana, porque la primera fue con la Guerra Libertadora del 27 de febrero de 1844. Y es importante que nosotros tengamos esas fechas claras y bien específicas. ¿Qué se conmemora el 16 de agosto de cada año? Se conmemora esa restauración de la República Dominicana, donde nos separamos de la anexión y de ser una ciudad española, porque nosotros en ese momento estábamos dependiendo de los españoles. Entonces, la guerra restauradora es la que nos libera a nosotros de ser una colonia española. La primera de 1844, el 27 de febrero, nos da la libertad en la guerra y la lucha contra los haitianos. Pero la segunda, la restauración, es contra los españoles. Y precisamente nosotros queremos que la gente siempre tenga claro qué fue el significado de esa separación, de esa independencia, esa restauración. Por eso se llama restauración, porque restauramos la independencia de la República Dominicana, aunque esa vez se hizo de manos de los españoles. Cuando Pedro Santana nos hizo la anexión a España, y luego dentro de los estados, de lo que es la zona del Cibao, específicamente en Dajabón, donde se dio el grito de Capotillo, y ahí recordamos el papel que tuvo que jugar Fernando Valerio, Gaspar Polanco, quien era un hombre que primero, por ser militar, estaba dentro de la corriente de los españoles y vino por su dominicanidad a luchar por la independencia de la República Dominicana. Esos son detalles que tenemos siempre que tener presente y no dejarnos confundir ni arrastrar por los modismos y por los momentos. La Guerra de la Restauración Dominicana fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y España, que el conservadorismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la Guerra de Independencia contra la República Haitiana y 42 años de que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. En 1861, el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Ramón Buenaventura Báez, quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo. Frente a una crisis económica, así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití, Santana pidió a España que retomara el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia, con tan solo 17 años de independencia. Al principio, la monarquía española estaba preocupada,
pero con los Estados Unidos ocupados con su propia guerra civil e incapaces de imponer la doctrina Monroe, consideraba que había una oportunidad para reafirmar el control en América Latina. El 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión y Santana se convirtió en el gobernador general de la recién creada jurisdicción. Sin embargo, este acto no fue bien recibido por todos. El 2 de mayo, el general José Contreras lideró una fallida rebelión y Francisco del Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití, cuyo gobierno, aunque oficialmente neutral, le preocupaba que España afianzase su poder en la zona, pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861. Eventualmente Santana renunciaría a su cargo en enero de 1862, tras sostener diferencias con las autoridades españolas en Cuba que limitaron su poder y que se destituyeron a sus amistades para colocar a peninsulares en los cargos de poder. La reina Isabel II le confirió el marquesado de las Carreras como compensación por sus servicios al reino. Las autoridades españolas comenzaron a alienar a la población en general mediante el establecimiento de una política conocida como bagajés, que requería que los ciudadanos entregaran cualquier animal de trabajo a los militares españoles, sin ningún tipo de garantía de indemnización. Esto fue especialmente problemático en la región del Cibao en el norte, donde los agricultores dependían de sus animales para su sustento. Un segundo factor fue cultural. El nuevo arzobispo de España se horrorizó al descubrir que un gran número de parejas dominicanas no estaban casadas bajo la Iglesia Católica. Esta situación se produjo debido al pequeño número de sacerdotes en el país, así como la pobreza y la falta de caminos y transporte para llegar a una iglesia para casarse. Con las mejores intenciones, el arzobispo Bienvenido Monzón quería poner remedio a esta situación en un corto tiempo, pero sus demandas solo irritaban a la población local, que había llegado a aceptar el estado actual de los nacimientos ilegítimos de forma normal. Económicamente, el nuevo gobierno también impuso aranceles más altos para los productos no españoles y los buques, y trató de establecer un monopolio sobre el tabaco, contrariando a las clases comerciantes también. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao. El sentimiento anti-español no era tan fuerte en el sur. Por último, había rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y enviar a los dominicanos negros a Cuba y Puerto Rico. Mientras tanto, España había emitido una orden real en enero de 1862, declarando su intención de recuperar los territorios que Toussaint Louverture había tomado por Haití en 1794. En un intento de sofocar los disturbios en Dominicana, las tropas españolas habían desalojado a los haitianos que vivían en estas áreas a lo largo de la frontera haitiano-dominicana. El presidente haitiano, Fabre Gefrard, renunció a su posición de neutralidad y empezó a ayudar a los rebeldes dominicanos. El malestar general que existía en la ahora colonia de Santo Domingo ya era evidente en los meses de noviembre y diciembre de 1862, cuando los oficiales españoles presentían el estallido de una rebelión en breve plazo. El Cibao, según los informes, era la región más inclinada a una rebelión. El comandante Cayetano Velázquez, al mando de un grupo de 150 hombres, asaltó el pueblo de Neiva y tomaron cautivo al jefe militar del mismo, General Domingo La Sala, tomando municiones y armamento. Este movimiento estaba falto de preparación, lo que fue causa de su fracaso. El alcalde ordinario mandó arrestar al comandante Velázquez y sus hombres se rindieron sin poner resistencia alguna. Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez lideraron una incursión en el Cerro de Capotillo, en Dajabón. Este hecho del 16 de agosto de 1863, conocido como el Grito de Capotillo, fue el inicio de la guerra. Las ciudades del Cibao se fueron sumando a esta rebelión de tal manera que el 13 de septiembre el ejército sumaba unas 6.000 personas que se atrincheraron en la frontera de San Luis de Santiago. Los rebeldes, con José Antonio Pepillo Salcedo a la cabeza. Después de varias batallas,
El conflicto terminó con la victoria dominicana, debido a la retirada de las tropas españolas tras las Cortes ordenar su repliegue, debido a que los costes de la guerra eran muy altos y no necesitaban el territorio. Es una fecha elegida para lo que son los inicios y los finales de los periodos de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Por eso es que cada 4 años se celebra la asunción del Poder Ejecutivo y por igual la asunción y también final del Poder Legislativo. Entonces, ahora nosotros vamos el 16 de agosto de este 2024 al inicio del segundo mandato del licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona por el periodo 2024-2028. Pero también el Poder Legislativo culminan ahora mismo los diputados y senadores del periodo 2024 e inicia el nuevo Congreso, o sea, se hace la asamblea con los nuevos congresistas que estarán del 2024 al 2028. Y esa es la parte que siempre nos involucra y que nos arrastra a todos y nos lleva a ver más la parte política que la parte histórica. Pero la Guerra de la Restauración, que empezó el 16 de agosto del año 1863 y culminó el 15 de julio de 1865, es una guerra interesante y que para conocimiento de todo y cada uno de nosotros también es importante saber cuál es la función de estos periodos y cuáles son realmente los hechos que se resaltan con esas fechas. Así que vamos de historia también a conocer la Guerra de la Restauración, pero también vamos a conocer la historia de los mandatos presidenciales y congresuales en este subespacio, pero especial y dedicado en esta oportunidad a la Guerra de la Restauración y al significado de el 16 de agosto específicamente, plasmado en la Constitución de la República como el inicio y el final de los mandatos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así que vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Así que, cáeme atrás. En esta ocasión veremos 10 curiosidades sobre la Guerra de Restauración Dominicana. 1. La República Dominicana pidió voluntariamente su anexión a España. En 1861, el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Buenaventura Báez, quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo. Frente a una crisis económica, así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití, Santana como presidente de la República pidió a España que retomara el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia, después de tan solo 17 años de independencia. 2. Los españoles dudaron sobre si anexar nuevamente a la República Dominicana fuese una buena idea.
Al principio, la monarquía española estaba preocupada de que Estados Unidos interviniera, pero al estos estar ocupados con su propia guerra civil e incapaces de imponer la doctrina Monroe, consideraron que había una oportunidad para fortalecer su posición en Hispanoamérica, por lo que el 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión, y Santa Anna se convirtió en gobernador general de la recién creada jurisdicción. 3. El padre de la patria dominicana, Francisco del Rosario Sánchez, fue ejecutado por los españoles. Francisco del Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití, cuyo gobierno, aunque oficialmente neutral, le preocupaba que España afianzase su poder en la zona, pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861. 4. Santa Anna tuvo diferencias con los españoles y disgustado renunció a su cargo como gobernador. En 1862 Santa Anna, tras sostener diferencias con las autoridades españolas en Cuba que limitaron su poder y que destituyeron a sus amistades para colocar a peninsulares en los cargos de poder, renunció a su cargo como gobernador. La reina Isabel II le confirió el marquesado de las Carreras como compensación por sus servicios al reino. 5. Haití se mantuvo neutral por un tiempo a la anexión de República Dominicana por España. España había emitido una orden real en enero de 1862 declarando su intención de recuperar los territorios que Toussaint Louverture había tomado por Haití en 1794. En un intento de sofocar los disturbios en la región dominicana, las tropas españolas habían desalojado a los haitianos que vivían en estas áreas a lo largo de la frontera haitiano-dominicana. El presidente haitiano, Fabre Gefrard, renunció a su posición de neutralidad y empezó a ayudar a los rebeldes dominicanos. 6. La Guerra de Restauración comienza oficialmente con lo que se conoció como el Grito de Capotillo. El 16 de agosto de 1863 un grupo de 14 hombres bajo el liderazgo de Santiago Rodríguez hizo una audaz incursión en el Cerro de Capotillo e izaron el pabellón dominicano. Esta acción, conocida como el Grito de Capotillo, fue el comienzo de la guerra. 7. Gaspar Polanco quemó parte de Santiago. Luego de Grito del Capotillo, más personas se unieron a la rebelión que llegó a alcanzar la suma de 6.000 dominicanos, dirigidos por el jefe de la guerra restauradora, el general Gaspar Polanco. Polanco tomó la decisión de incendiar parte del pueblo de Santiago, rodeando a la fortaleza de San Luis en un torrente de llamas. La estrategia surtió el efecto esperado, ya que cuando la ciudad quedó en cenizas, perdió valor estratégico para los españoles que no tenían de dónde abastecerse. Cuando los sitiados en la fortaleza San Luis decidieron salir hacia Puerto Plata, les persiguió tenazmente, tendiéndoles una emboscada en el Carril y el Limón, provocando numerosas pérdidas para los españoles. 8. Se crea un nuevo gobierno. José Antonio Sarcedo se autoproclamó presidente de la República sin la aprobación de la mayoría de los restauradores, inmediatamente calificó a Santa Anna, que ahora era líder de las fuerzas españolas, como traidor. 9. Santa Anna es mandado a juicio pero muere de manera repentina antes de ser enjuiciado. Santa Anna no había logrado romper las defensas dominicanas a pesar de que había sido venerado como un excelente estratega, y los españoles habían perdido más de 10.000 soldados. Entonces, en marzo de 1864, Santa Anna desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, fue reprendido y relevado de su cargo por el gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santa Anna a Cuba para hacer frente a una corte marcial. Sin embargo, Santa Anna murió repentinamente antes de que esto ocurriera. 10. El general Gaspar Polanco manda asesinar al autoproclamado presidente José Antonio Sarcedo. El jefe español de la jurisdicción dominicana, Gándara, trató de negociar un alto el fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones, Salcedo fue derrocado y asesinado por órdenes de Gaspar Polanco. Ya que Polanco no aceptó la actitud vacilante de Salcedo. 11. Gaspar Polanco se autoproclama presidente de la República Dominicana. Tras derrocar a Salcedo de la presidencia, fue presidente de la República en armas desde el día 10 de octubre de 1864 hasta el 24 de enero de 1865. 12. Las tropas españolas se retiran. En España, la guerra estaba demostrando ser extremadamente impopular. Las Cortes decidieron que no querían financiar una guerra por un territorio que en realidad no necesitaban, y el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión. Vamos ahora con el discurso del año 2020 en la asunción del poder del licenciado Luis Abinader el 16 de agosto de 2020. Recordemos que era un momento
donde todos estábamos en pánico, estábamos en plena pandemia. Ustedes verán a todo el mundo con sus mascarillas y cubriéndose. Pero realmente vamos a buscar los elementos más importantes de ese discurso, donde él nos declaraba la agenda a ejecutar en su primer periodo de gobierno. El COVID ha puesto al desnudo la grave situación estructural que atraviesa nuestra patria. Una pandemia global nos ha mostrado cómo nuestro país tiene debilidades que la hacen muy vulnerable a la situación actual y a sus consecuencias económicas y sociales. Llevamos décadas de inacción y mala política, pero hoy ya no tenemos más tiempo que perder. Sin embargo, lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante. La premura con la que hemos de arbitrar medidas no debe ser excusas para no acometer las reformas. Reformas profundas que precisa nuestro país para contener los estragos que agrava la pandemia en el corto plazo, pero también para superar nuestras carencias estructurales. Por ello, esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los cambios irreversibles. El COVID-19 es un mal global que nos golpea a todos de una manera tan silenciosa como especialmente cruel, porque castiga la necesidad que, como seres humanos, tenemos de vivir juntos. Pueblo dominicano, la pandemia es global y la crisis económica que ha traído consigo también lo es. El daño causado ya es mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica proyectan un crecimiento global negativo, por lo que la recuperación no llegará ni rápida ni fácilmente. La reducción de la economía global significará intercambios comerciales dramáticamente inferiores entre los países. La revolución tecnológica, que permitió que lo global se convirtiera en local, provoca también que la reducción de la demanda mundial tenga consecuencias para el sector externo de nuestra economía y repercusiones en la producción, el empleo y el mismo consumo interno. Las prohibiciones y el temor a viajar reducen el número de turistas en nuestra isla. Nuestras exportaciones sufren la depresión de la demanda mundial. Cierran pequeñas empresas y medianas, se pierden empleos y se consumen ahorros sin que nadie sea capaz de predecir ni el fin de esta pesadilla. La crisis y sus efectos nos traen muchos meses de sacrificio y disciplina, pero siempre conservando la esperanza en un porvenir mejor. Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. Por eso, les anuncio hoy que continuaremos los programas de ayuda FASE, Quédate en Casa y para ti, para lo que queda de este año del 2020. Extenderemos las facilidades tributarias, en especial para las pequeñas y medianas empresas, e implementaremos un programa de garantías y financiamiento sin precedentes dirigido a los sectores afectados por la pandemia por más de 100.000 millones de pesos. Iniciaremos un plan de reparación y construcción que impactará más de 30.000 viviendas para reactivar las economías locales en todo el país. Impulsaremos que el Banco de Reservas dé prioridad a los proyectos del sector turístico, industrial y de exportaciones que creen empleo y que estén detenidos por la falta de financiamiento. Presentaremos el próximo lunes 24 el plan de relanzamiento del sector turismo con el objetivo de impulsarlo y recuperar la afluencia de visitantes previo a la pandemia. Y para el campo dominicano, vamos a disponer por medio del Banco Agrícola de 5.000 millones de pesos de financiamiento a tasa de interés cero para la nueva siembra.
También prestaremos apoyo a la comercialización y asistencia técnica para garantizar la seguridad alimentaria. Pueblo dominicano, para lograr todos estos objetivos será necesario recurrir a fuentes de financiación internas y externas que permitan atender las necesidades extraordinarias, lo que implicará un aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la pandemia. La magnitud de la crisis es tan descomunal que este nuevo gobierno hará lo que sea necesario, cuando sea necesario, y el tiempo que sea necesario para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos. Una vez superada la crisis sanitaria y económica, entonces tendremos que tomar las medidas para cambiar la trayectoria de nuestra deuda pública. Las limitaciones fiscales nos impulsan a ser creativos y a utilizar al máximo las alianzas público-privadas para generar inversiones en áreas que supongan creación de empleos formales y obras estratégicas. Algunas que iniciaremos la planificación y asignación de inmediato son la construcción de la autopista del Ámbar, que permitiría llegar de Santiago a Puerto Plata en solo 25 minutos y de Santo Domingo a Puerto Plata en 2 horas. El turismo se va a recuperar y se va a recuperar con más fortaleza que nunca. Por eso, desde hoy vamos a iniciar el desarrollo turístico de Pedernales para cambiar la faz de esa región. Y en una alianza público-privada vamos a construir su aeropuerto y empezar más de 3.000 habitaciones hoteleras en varios hoteles para crear miles de empleos. Otra alianza público-privada de importancia es el puerto de Manzanillo, que nos permitirá dar salida a las exportaciones de banano y la zona franca de Santiago y la línea noroeste. Quizás ahora el sector privado tenga sus lógicas reservas para iniciar nuevos proyectos, dada la situación delicada internacional. Pero este gobierno le quiere decir a los empresarios nacionales e internacionales que este es el momento de invertir en la República Dominicana. Crearemos un clima favorable a la inversión, garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad en los procesos de contratación. Y además, a partir de mañana, estoy ordenando a todas las instituciones públicas acelerar el conocimiento y decisión de toda inversión que se encuentre paralizada y que suponga la creación de empleos. Sin ley no hay seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Y sin libertad no hay democracia. Y el que tenga la tentación de sacrificar alguno de estos valores para preservar otro, los perderá todos. En una sociedad libre, moderna, democrática y avanzada como la que aspira a ser la dominicana, todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia. La inseguridad afecta a miles de dominicanos y dominicanas. El 77% de la sociedad considera la delincuencia como su principal preocupación. Creo que este problema debe ser solventado superando el viejo concepto de orden público, porque las causas de este mal son mucho más complejas y profundas. Por ello debemos mejorar y atender la prevención, creando oportunidades que cierren la puerta al recurso a la delincuencia, a la vez que llevamos intensos programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes. También fortaleceremos las acciones de disuasión, estrechando la colaboración de la policía con la sociedad a la cual debe servir y proteger. Esto requiere de un esfuerzo colectivo tan grande como la meta que queremos alcanzar, un país sin violencia. Para este gran objetivo sabemos que necesitamos implicar a todo el pueblo dominicano, pero en especial a aquellos que velan por nuestra seguridad y libertad, al cuerpo de la Policía Nacional.
El servicio de policía tiene encomendadas tareas tan vitales para el desarrollo de nuestra nación como proteger la vida, la integridad física de las personas, preservar el orden público o promover la convivencia ciudadana. Nuestra deuda con este servicio es tan grande como la obligación que tenemos para mejorarlo. En este nuevo tiempo que comienza, emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales. Una batería de medidas y propósitos que son cruciales para la calidad democrática de nuestro país, pues afecta de lleno a su gente y condiciona nuestras vidas. Asambleístas, una democracia de calidad a las puertas de la tercera década del siglo XXI requiere una rendición de cuentas vertical. Esto supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para que ninguno prevalezca sobre otro. El gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana transparente y permanente. Eso también es democracia, y no solo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada 4 años. Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley, sin ningún tipo de privilegio o impunidad, y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional. ¿Por qué es importante ver esa agenda? Para saber qué tanto se cumplió y qué queda por hacerse. Hoy, finalmente, entregamos finalizado el embalse de la presa de Montegrande. Al llegar al gobierno en agosto del 2020, la obra había avanzado en un 40%. Eso fue en un periodo de 10 años. En 3 años logramos ejecutar el 60% para terminar la mayor obra hidráulica del Caribe a la región sur, lo que permitirá el desarrollo sostenible de la zona y sin duda la mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la región sur, asegurando de nueva vez que son una prioridad para este gobierno. El sur avanza, el sur se protege, el sur se despega, aquí y ahora. Recuerden que hay proyectos que no se terminan, no se culminan en solo 4 años. Primero, porque necesitan el plazo de organización, de diseño, si es alguna obra de infraestructura, y en el sentido económico también, la capacidad y la generación económica del propio gobierno del país es la que da las oportunidades para que esos proyectos se culminen. Pero sí podremos ver qué quedó en la agenda, qué está en tránsito, o sea, qué se está ejecutando, y también cuáles fueron las ofertas del periodo 2024-2028. Pero yo creo que es importante para nosotros ver y recordar lo que sucedió en 2020 y también hacer como ese punto de parada, de observación, porque el ritmo del gobierno, la comunicación constante, también nos ha llevado a todos. Así que recordemos esa parte, porque sabemos que ya la próxima semana, el próximo 16 de agosto, estará el
nuevo discurso, la nueva presentación, la nueva asunción del propio licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona para el periodo 2024-2028. De trabajo para ver cómo nosotros ya quitamos todos los escollos para que pueda empezar el verdadero desarrollo turístico de toda esta región. Hoy celebramos la apertura de un nuevo puerto en esta zona tan importante para el desarrollo de nuestro país e inauguramos un nuevo futuro. Y este año cerramos en 2.2 millones de visitantes vía cruceros, duplicando el mejor año de la historia del turismo de cruceros en la República Dominicana. Hace meses dije que esto pasaría y está pasando. Pedernales, Cabo Rojo es ya una realidad y el despegue del sur es imparable. Ojo, todos tenemos derechos a opinar. Todos tenemos el derecho a opinar. Y eso es importante. El caso nuestro, de manera particular, yo creo que hay un beneficio que se debe defender, independientemente del costo económico de lo que significa la realización de un proceso electoral. Yo creo que también la independencia del criterio del voto es importante. Dejar separadas las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales ha sido un beneficio en favor de la democracia. Hay una libertad de voto. ¿Por qué? Porque ese voto municipal es un voto de la comunidad, de los municipios. Es mucho más directo dentro de cada espacio. Lo congresual es más nacional, al igual que lo presidencial. Y muchas veces aquí se ha apostado en la parte política al arrastre. Y yo creo que las pretensiones de devolver y hacer un solo día de elecciones no está realmente identificado con lo que es esa independencia del voto. Se nos habla del tema económico, pero yo me voy a algo también de la logística. Ustedes ven lo grande que es el proceso municipal, de las municipales, junto con las juntas directivas, o sea, con los directorios. Y son 4.000, más de 4.000 candidaturas. Vamos a sumarla entonces con lo congresual y con lo presidencial. Deberíamos todos ponernos de acuerdo, pero debemos también respetar los procesos. Y en este caso, yo sé que ya la intención y la misma encuesta favorece a la unificación de las elecciones, pero el sentido democrático, en nuestro criterio, nuestra experiencia y nuestro conocimiento, eso no es beneficioso para el país. Es la imposición, una vez más, del arrastre. ¿Por quiénes? Por los líderes políticos, los candidatos presidenciales. Y aquí se vio en este proceso electoral pasado la fuerza del presidente Luis Abinader es la que al final le dio los resultados al Partido Revolucionario Moderno, como lo hacía el licenciado Danilo Medina hacia el PLD, o también como lo hizo el propio doctor Balaguer
en favor del Partido Reformista y el propio doctor Leonel Fernández hacia el PLD por igual. Así que siempre los líderes políticos, los presidentes y los candidatos presidenciales son los que arrastran los votos. Por eso creo, de una manera muy sincera y oportuna, que debemos también respetar esos espacios, esas conquistas democráticas, que es lo que nuestro país necesita. Dejar de ser la voluntad de un hombre. Por eso nosotros decimos que el trujillismo es algo que lo llevamos en la sangre. Trujillo murió, pero sus acciones no han muerto. Perduran, lamentablemente, hasta para aquellos que nacimos después de la era de Trujillo. Los que somos post la revolución, venimos con esa sangre afectada e infectada. Vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Cáeme atrás.